asumo la poesía, asumo la poesía como un pasaje de trampas, de acertijos, pero también la asumo con sencillez, porque yo trato de esgrimir el lenguaje común de la gente de la calle, de cualquier barrio, de cualquier ciudad, de cualquier ciudad. Soy un poeta callejero, soy un poeta de la calle y el hecho de ser callejero también me hace asumir que la poesía y la literatura es universal, es del mundo, y sobre todo la que yo hago, la que yo desarrollo. La poesía es universal. Y siempre hay empatía, hay como esa empatía entre las praxis literarias callejeras, porque pese a que mi poesía está inundada de criollismo venezolano, de venezolanismo, que en mi poesía, yo siempre esgrimo las palabras de la gente del barrio, de la gente de la calle, pero yo he recibido incluso comunicación de escritores de otras partes de Latinoamérica que se han hecho mis amigos, incluso de Chile, de México, poetas callejeros, escritores callejeros que se han comunicado conmigo. Y yo creo que hay como una empatía, ¿no? Eso se percibe, se capta, la poesía callejera se capta en cualquier parte, ¿no? Se capta en cualquier parte, aunque siempre, y eso es insalvable, siempre está el toque universal que tiene la poesía y la literatura en general. Pero repito, es un pasaje de trampas, asumo la poesía como un pasaje de trampas, de acertijo, pero también asumo la poesía también como una vía para darle voz a los que no han tenido voz, para darle voz a los que no tienen voz, sin ánimo de imitar a Wishman, pero en mi poesía está presente el choro del barrio, la puta de la calle, a personajes que no aparecen en otras creaciones literarias, ¿no? Pero esa es la realidad de la calle. La realidad de la calle, bueno, entonces mi poesía se nutre de la calle, Yo he vivido en varias ciudades de Venezuela y he captado, vive la gente del barrio, me atraen mucho las plazas solitarias, sobre todo las plazas de hace 15 años, hoy en día son más peligrosas, pero me atraen mucho las plazas solitarias, me parecen fantasmales. Y los personajes que llegan a esas plazas me parecen fantasmales. Y de ahí he traído poesía. Las plazas siempre están presentes en cada poema, hay la alusión a una plaza. Y en esencia es eso, esencialmente. La poesía la asumo como fe y como destino. La poesía para mí es fe y es destino. Hay una realidad aquí en el ambiente literario venezolano donde se ha profesionalizado la literatura y la poesía. Profesionalizar la poesía y la literatura es colocarla al margen de la vida, Yo asumo la poesía como fe y como destino. Y te repito, también lanzo la poesía como un estratagema de trampas, de acertijos. También me gusta mucho inventar palabras, eso se llama neologismo, ¿no? Inventar palabras en medio del poema, invento palabras, por ejemplo, una palabra anglosajona la mezclo con una palabra del idioma castellano, por ejemplo, malcorring, correr, pero termina en in, o sea, corredor y correr en inglés. Esos neologismos.
En Estados Unidos ha surgido, sobre todo en Nueva York, un nuevo idioma que se llama el Spanglish, una mezcla de inglés y español. Muy interesante, muy interesante. Me atraen esos idiomas, esas praxis extrañas. Siempre me han atraído las praxis literarias extrañas. Hay un poeta brasileño llamado Douglas Diegues, que escribe en un lenguaje que se llama portuñol, una mezcla de portugués y español. El tipo es obsceno y antipoeta, léanlo. Douglas Diegues. Sí, bueno, sí, y como fe y como destino asumo la poesía. Creo que ese proceso de profesionalización de la literatura y de la poesía en particular está ligado a la cuestión de la institucionalización y burocratización de la literatura. Y en ese fenómeno juegan un papel importante los profesionales de la literatura. Los profesionales de la literatura, personajes que utilizan la literatura para acceder a posiciones de poder, pero al fin y al cabo hay una literatura auténtica, hay una literatura de los pueblos callejera que siempre va a prevalecer, siempre va a prevalecer. Hay un escritor colombiano llamado Gonzalo Arango, pionero de los nadadistas colombianos, de los nadadistas de Colombia. Él decía, bueno, a mí me gusta estar desempleado, me gusta no tener dinero, porque eso me da más creatividad. Bueno, yo extrapolo eso también en mi vida. Los momentos de soledad, de exclusión, de desempleo, yo los he convertido en elementos que han nutrido mi creación literaria. Y sobre todo, ahora que también estoy haciendo narrativa, relatos, y como siempre los elementos, los personajes de esa narrativa, de esos relatos son los marginados, los excluidos de la tierra, los excluidos de las décadas, los excluidos a través del tiempo, aquí en Venezuela, en Latinoamérica, en el hemisferio occidental del mundo. Todos los personajes son, además de fantasmales, son excluidos, personajes marginados y marginales. Bueno, afronto el poema como una necesidad espiritual. Yo escribo poesía por un imperativo espiritual. Creo que va ligado a mi ADN subjetivo, va ligado a mi naturaleza existencial. Yo afronto también el poema, lo afronto como un recurso teológico, y ese recurso teológico yo lo adapto a mi naturaleza. Así afronto el poema, entre otras cosas. Bueno, como yo asumo el poema y la poesía como un imperativo espiritual, yo en mis tiempos, donde era menos joven, me encantaba mucho leer literatura extraña, praxis literarias extrañas. Me encantaba mucho leer lo que se llama la antiliteratura, la antipoesía, poesía de autores marginales. Entonces, yo fui leyendo esas cosas. Entonces, como a la edad de 27, 28 años, hice el primer poema. A los 27, 28 años. Hay personas, hay escritores y escritoras más que escriben en una etapa más joven. No, eso fue una gestación lenta. Pero cuando hice el primer poema ya no pude
evadir ese destino. Creo que así sucedió con los profetas del Antiguo Testamento, que Dios los asignó, tú eres profeta y no puedes evadir ese destino. Así llegó la poesía a mí, una cuestión muy espiritual, muy subjetiva. Y desde entonces no pasa un mes sin que haga un poema, un mes y medio, 2 meses, pero no pasa demasiado tiempo sin hacer un poema. Y siempre en el mismo estilo conversacional, porque cuando yo hago un poema yo converso con la nada, primero con la soledad, con la nada, y luego se lleva el libro, pues. Entonces yo me recuerdo que hubo un primer libro, se llamó Laberinto de Wino, que se fue publicado en el año 2003. Ese fue un libro, como 100 ejemplares, fue casi familiar, pero luego vino el otro libro llamado Callejón X, que tuvo una publicación nacional e internacional, luego publiqué Broncacito, ¿sí? Y luego salió la antología poética, que es una antología donde están incluidos libros, poemas de Laberinto de Wino, Broncacito, Callejón X y la mitad de un libro semi-inédito que se llama El Consejo de los Brujos. El Consejo de los Brujos. Salieron en esta antología. Entonces creo que la poesía, más que llegar a mí, yo creo que la poesía me marcó. Hablando en términos humorísticos, creo que llegué al templo de la poesía y ya no había cupo. Entonces me dijeron, no, aquí no hay cupo. Anda allá al frente que está la antipoesía. Y llegué al templo de la antipoesía y sí había cupo y me aceptaron. Y aquí estoy, y aquí estoy con la antipoesía. Y por ejemplo, yo también llegué a la poesía, o la poesía llegó a mí, no por métodos tradicionales, como llega en el común de los escritores o el común de los poetas. Yo hasta hace poco yo no sabía lo que era un taller literario, yo no sabía lo que era una cátedra literaria. ¿Sí? Yo veía muchas películas y veo muchas películas. Igual, como a mí me atraía mucho las creaciones literarias extrañas, las prácticas antiliterarias, también me atraía mucho películas de personajes marginados, por ejemplo, Jaidín, Gigante, Camino al Edén, Jaidín, El Rebelde sin Causa, por ejemplo, El Juicio de Billy Jack. El personaje de Billy Jack era un personaje rebelde. El personaje Bronden y McMurphy de Atrapados sin Salida, que ese libro es la novela de Ken Casey, de la generación Beat. Lo que pasa es que llevada al cine se pusieron Atrapados sin Salida. Bueno, todos esos personajes yo los tenía en mi mente, divagaban en mi mente, en mi espíritu, en mi mente, por decirlo así. También escuchando música. La música también que me atrae son de música dirigida a los marginales, a los marginales. Por ejemplo, Joaquín Sabina. De Joaquín Sabina, es más, en un poema yo evoco o parafraseo a Joaquín Sabina cuando él dice, esta es la canción de los zapatos rotos, de la gente del montón, de la trova cubana, rockero, Bruce Springsteen, por ejemplo, tiene una canción que se llama I Born in USA, yo nací en los Estados Unidos, donde él habla de que él fue a la guerra de Vietnam, regresó, está desempleado, o sea, es la voz de los marginados. Entonces, todos esos personajes yo los fui recopilando en mi mente, y en el poema les di rienda suelta también.
es de rienda suelta. Por ejemplo, yo nombro en medio de un poema, nombro mucho a Bruce Springsteen. Yo no soy tan solemne en poesía. Yo creo que parte del surrealismo es eso, el surrealismo es provocación, el surrealismo es provocar, sea como sea, el surrealista provoca, el poeta surrealista provoca, a veces hasta incomoda, pero también el surrealismo es verbo, es simbolismo, es sinceridad. Entonces yo en cada poema, esos personajes que me aparecen en la mente los coloco ahí, lo coloco en medio del poema, y el personaje interactúa con los otros personajes. Nombro a Champagne en medio del poema, y yo utilizo esa, o en esa simbología, a los propios valores del establecimiento cultural capitalista del hemisferio occidental del mundo, para satirizarlos también, para satirizarlos. Por ejemplo, cuando yo digo tengo amores con Sandra Bullock, bueno, estoy satirizando también, pues. Y la poesía nos hace libres, frente al poema uno es libre, porque uno camina por estas calles y en esta sociedad y uno se siente limitado, pues, y hasta aprisionado, pero en el poema uno es libre. Y por eso es que yo asumo también el poema como un ejercicio de libertad. En el poema yo escribo todo, sin importarme a quién le puede incomodar eso, sin importarme eso. Porque la poesía, el surrealismo también es provocación, y eso es insalvable. El surrealismo siempre va a provocar, y va a incomodar, y va a agitar. Y eso también viene, y estoy pecando de excesivo parafraseo, también viene de los tiempos de Rimbaud. Pues un hombre que era muy provocador. Y hablando de Rimbaud, en esta situación que estamos viviendo, ¿no? El poeta, más que cambiar la realidad, el poeta se sitúa delante de la realidad. Dios Rimbaud, el poeta va delante de la acción, el poeta se sitúa delante de la realidad, el político hace lo contrario. El político trata de dominar la realidad, y para dominarla se adentra en ella, y por eso es que a veces terminan despedazados. Los políticos se despedazan ellos mismos, terminan incinerados ellos mismos. El poeta va delante de la acción, y cuando se coloca delante de la acción, la supera. Cuando se coloca delante de la realidad, la supera. Así de sencillo. Profunda empatía existencial con el marginado, con los marginales, con los perdedores, con los perdedores. Y yo siempre evoco a Cristo, el Cristo de los derrotados, el Cristo de los pobres, el Cristo de los pobres. Incluso yo en un poema creo que digo Cristo del barrio, por eso somos invisibles, hermanos míos. Y los marginados, los derrotados, los perdedores, me dan fuerza espiritual. Y cuando yo voy a hacer un poema o cuando voy a hacer un relato, esos personajes, los marginados, los derrotados, los perdedores, si entra en mi mente me da creatividad. Si no están esos personajes no tengo creatividad. No tengo creatividad. Creo personalmente, y eso es mi caso, que si no voy a evocar, que si no voy a esgrimir en mi creación literaria los marginados, los perdedores, a los derrotados, no tengo nada que hacer en literatura. No tengo nada que hacer en literatura. Habrá quienes, hay bastantes personas, bastantes escritores que hacen una literatura diferente, que nunca incluyen en sus creaciones ni a un obrero, ni a un campesino, ni
ni a un matinado, pero yo personalmente, si esos personajes no están en mi praxis literaria, creo que no tendría nada que hacer en literatura, no tendría nada que hacer. También creo que personalmente yo no ando en busca de fama ni de gloria, no me atraen esas veleidades y esos espejismos. Creo que son veleidades y espejismos. Y zancadillas que pone el establishment. Los homenajes no me atraen, no me gustan los homenajes, porque los homenajes me pueden traer responsabilidades que yo quizás no puedo honrar. Creo que los escritores y escritoras que son muy homenajeados son sospechosos. Esos son los domados, los domesticados por el establishment. En mi senda literaria, en mi camino literario, o en mi experiencia literaria, como se le quiera llamar, yo comencé con la poesía, pero en años atrás surgió ese otro imperativo que también era espiritual. Había unos personajes a los que nadie nombraba. Por ejemplo, yo tengo un libro de relatos que le puse Redención y Destinos. El primer relato es de un mafioso poeta norteamericano de los años 30, llamado Doc Scholz. Ese mafioso, que era un poeta cuya carrera literaria duró 14 horas de agonía, Por cierto, ese poeta, ese mafioso, que la historia criminal de los Estados Unidos lo recuerda como un mafioso. William Burroughs, también de la generación Beat, escribió un guión sobre la vida de ese poeta. Y hay una película sobre la vida de ese poeta también. Pero el guión de William Burroughs es efectivo. Yo hice un relato que se llama Doc Scholz, Poesía Redentora, donde ese poeta, ese Doc Scholz, agonizando en un hospital de New Jersey, cuando llegan los detectives de la policía a preguntarle quién lo hirió, él respondió con varias horas de poesía. Y los taquígrafos, que en aquel tiempo eran por taquigrafía, no existía la grabación, el taquígrafo iba anotando todo, y era un poema surrealista, un tremendo poeta. Yo asumo, porque yo soy muy espiritual en ese aspecto, yo asumo que ese poeta, al sentir la muerte cerca, implementó su talento poético, implementó su poesía. Quizás la había postergado durante años, pero al sentir la muerte cerca, implementó su poesía. Creo que la carrera poética de un poeta de 14 horas y de otro de 60 años, 70 años, no hay diferencia en el tiempo que es infinito. Igual, hay otro relato. Aquí había un niño de los años 80 que la gente conocía como Mano de Cera. Así se llama el relato, Mano de Cera. Ese era un muchacho alto, que siempre andaba, se quitaba el pelo al rape, el rape. Bueno, ese muchacho vivía en la calle, dormía aquí en las plazas. Muchacho alto, blanco, quemado por el sol, dormía aquí en las plazas. Y él le decía Mano de Cera porque él era muy ratero, carterista, abría los carros, pero no se metía con nadie. Ese muchacho desapareció de una forma misteriosa. Yo estuve varios años fuera de coro y luego pregunté por él y nadie me supo dar la razón. O sea, como apareció, desapareció. Bueno, es un relato también, es un personaje al que nadie le ha escrito nada, ¿no? Al que nadie le ha escrito nada. Tengo otro relato, entre otras cosas,
es sobre, que se llama la foto del premio Pulitzer 1963. El premio Pulitzer 1963 se lo dieron a un fotógrafo, un reportero gráfico que fotografió a un soldado caído en el porteñazo, un golpe militar, un alzamiento militar que hubo en Puerto Cabello en 1962. Y un reportero gráfico, un fotógrafo, fotografió el momento en que un cura levantaba un soldado herido de muerte, y en el momento que lo está levantando herido de muerte, el fotógrafo toma la fotografía, y esa fotografía ganó el premio Pulitzer en 1963. Nadie sabía la identidad de ese soldado. Es un soldado coreano llamado Andrés de Jesús Quero, plaza del batallón Manuel Pial de Barquisimeto. Tendría unos 20 años en esa época. Ese soldado era Andrés de Jesús Quero. Y nadie, o sea, la foto se volvió famosa y le dio la vuelta al mundo, pero nadie indagó quién era ese soldado. Entonces, bueno, ese relato yo digo un lenguaje poético, un lenguaje literario, pues. Ese soldado era un soldado coreano, falconiano, enterrado aquí, en el cementerio municipal de Coro. Ese soldado nació en el barrio Curazaíto de Coro, un barrio aquí del oeste de la ciudad, que en aquel tiempo era el barrio más popular. Ahorita hay barrios más populares, pero en aquel tiempo era el barrio más popular y más pobre de la ciudad. Bueno, ese muchacho era coreano. Entonces esas cosas, yo creo que la literatura es para revivir, para resucitar a los que no tienen voz. Creo que Whitman decía, para realzar al oprimido. Bueno, es que la invisibilidad es una forma de opresión. En estos momentos tenemos un establishment literario en este país, en América Latina, donde invisibilizan a los poetas y a los escritores de la calle. Pero la poesía y la literatura siempre prevalecen, siempre prevalecen. Bueno, entonces, tengo varios relatos así, varios relatos donde resucito y le doy voz a los que no han tenido voz. Yo he seguido a algunos poetas desde los años 50 hasta acá. Juan Calzadilla, amigo personal, yo estuve en un taller con él, taller de escritura creativa hace como 15 años, 16 años, el único taller donde yo estaba. Y ese taller no era por el taller, sino era porque estaba Juan Calzadilla ahí. Bueno, él fue el primer poeta urbano que tuvo Venezuela, tengo entendido. Incluso él escribió un libro que se llama La Torre de los Pájaros. Fue el primer poema citadino, urbano, pues. Luego he leído otros poetas, un poeta muy surrealista, extraordinario, llamado, creo que Rafael Briceño, muy citadino, muy surrealista. Miguel James, unos grandes poetas venezolanos, José Pepe Berrueta, me leyó mucho. Culpas de Rular, un poemario, Culpas de Rular. Valera Mora, Irreverente. Pero ha surgido en los últimos 15 años, por decirlo así, en los últimos 20 años, por decirlo contemporáneo, una nueva generación de poetas malandrosos, antipoéticos, por ejemplo, Rogel Herrera, Joel Rojas, Miguel James, de esa generación. Hay una poetisa muy mística, muy extraordinaria, que se llama Luz Marina Almarza, vive en Barinas, extraordinaria esa poetisa, poeta o poetisa. Entonces, ha habido como una ola de poetas urbanos, de poetas malandrosos, casi antipoéticos. Diego Sequera, buen poeta, Diego Sequera. Y otro que se me escapa en este momento en la memoria.
pero la poesía venezolana no ha sido tan influyente en mí como la poesía, por ejemplo, como la poesía hispanoamericana. Gracias a los traductores, pues uno ha leído a poetas de otras lenguas, que también han tenido influencia en uno, porque a veces las influencias son imperceptibles. Uno lee un poeta y uno no se da cuenta que ese poeta ha influido en uno. Pero sí, han habido grandes poetas venezolanos. Stephen Mark Blanchard, se me estaba escapando la memoria. Le hicimos, hace como un mes le hicimos un homenaje a un poeta callejero que se llama Gregorio Meléndez, le hicimos un homenaje, él murió hace 2 años, poeta muy reverente, poeta de la calle, no excluido en el sentido existencial. Cuando yo hablo de exclusión, hablo de la exclusión existencial. Le hicimos un homenaje, un requiem a Gregorio Meléndez, pero para mí siempre prevaleció también, más que poesía venezolana, la poesía hispanoamericana y de habla castellana. Bueno, yo soy poco dado a dar consejos. Sin embargo, eh, diría tan solo que sean auténticos, que sean humildes, que no busquen fama ni gloria, porque al buscar fama y gloria eh, viene la soberbia, el engreimiento. Y el peor enemigo del escritor y del poeta es la soberbia, el engreimiento. La soberbia y el engreimiento matan la poesía, o matan la buena poesía. No se puede hacer buena poesía sin humildad. Aunque creo que Santos López dijo, con buena intención no se hace buena literatura, pero en un sentido existencial, en un sentido literario. Pero los soberbios, los engreídos escriben, pero escriben mal. Entonces hace falta mucha humildad, porque este es un lenguaje espiritual, esto es una práctica espiritual, esto es un destino muy espiritual, muy subjetivo, que trabaja y se mueve y vive en el lado espiritual del ser humano, Entonces se necesita mucha nobleza, humildad, porque repito, la soberbia mata la poesía. Dice así, esta es la canción de los zapatos rotos de la gente del montón. Y el poema comienza así. Hay una ciudad sin nombre, no es que tiene muchos nombres. Por su puerto fantasmal salieron los voluntarios que desembarcaron en lejanías como Okinawa, Iwo Jima, Normandía, etc. Algunos no volvieron. Sir Walter Raleigh diseñó este puerto. Su plaza principal, diré que se llama Mortis Park. Sus calles jamás han sido caminadas por burócratas, ni políticos, ni académicos, ni empresarios. La ciudad no conoce a estos personajes. En esta ciudad, las únicas mujeres amorosas y accesibles están en sus barrios burdeles. Tiene un boulevard oscuro y solitario. Algunos citadinos le llaman letdown, desilusión. Otros le dicen Salmo 23, el Señor, mi pastor, me acompaña. Aquí los que estuvieron en guerras lejanas rememoran y cuentan anécdotas. En Corea del Norte llegamos hasta el río Yalu. Al Vietcong lo encontramos en las riberas del Mekong. En las Malvinas el frío lava hasta el alma y los burkas estaban cerquita. El fracaso que danza en sus calles se diluye temporalmente ante los conjuros que acompañan a los fantasmas vivientes. La tristeza callejera se evapora ante los gurúes que extravían al antitiempo de esta ciudad. A sus calles del centro no les dicen cruz de navajas, otros les dicen bifurcación de los sueños rotos, los límites citadinos.
Lobo de Copenhague. Hay un mito en la ciudad que en los años 50 Jaivin estuvo aquí y que se filmaron algunas escenas de rebeldes sin causa o camino al paraíso. Algunas plazas tienen esos nombres, sus calles, el juicio de Billy Jack, regreso sin gloria, bienvenidos a casa muchachos, Carlitos Way, camino tormentoso, noche del peruano Santiago, mundo perfecto, Father and Our Sons, niño por un día, su antihimno, The Born Losers, nacidos para perder. Al salir de prisión Billy Jack se vino a vivir aquí. El paseo citadino, de Eclesiastes perdido, de los tiempos perdidos, momentos perdidos, el tiempo de abrazar en espera indefinida, lejana ave viajera que cruza la frontera, no nos congeles como los apóstoles, la mirada de los siglos en los ojos de sus gatos callejeros, su anti-oración, laberinto nuestro que está en la tierra, la luz del final del túnel, las palabras del apóstol del I had a dream, gracias al Todopoderoso, al final seremos. Esta ciudad tiene muchos nombres y uno de ellos es la ciudad de los perdedores.